decía que gracias por venir, bienvenidos. Y hoy, bueno, vamos a abordar el tema, seguir con el tema de la epidemia, pero hoy desde un ángulo nuevo, porque es desde el ángulo, desde la propia medicina. El primer día fue desde la filología griega, el segundo desde la historia antigua, y hoy pues va a ser desde la medicina por Antón Erkoreka, que además de médico, doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, es especialista también en historia. Y bueno, de hecho ahora está de director, o es el director del Museo Vasco de Historia de la Medicina y la Ciencia. Es decir, que va a unir un poco ambos ámbitos, y además él es especialista en las pandemias, las epidemias. En concreto, ha escrito mucho sobre la pandemia de la llamada gripe española de 1918 y tiene un libro publicado en 2006 sobre el tema que se titula aproximadamente, cito de memoria, es Historia de la pandemia de gripe española en el País Vasco. De 2006. Así que nada, yo le voy a saludar, creo que me está oyendo, y desde aquí un saludo, Antón, y eso es, buenas tardes. Ahí te veo. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, pues ya está, hecha la presentación, te dejo ahí al mando, yo me voy a esfumar de aquí y luego subiré para cuando, bueno, pues para ver si hay alguna preguntilla o algún comentario que hacer. Gracias, Antón. Hala, ahí quedas. Buenas tardes a todos y a todas, Arratsaldeon. Eta eskerrik asko gonbidapenagaitik. Ohore bat da benetan Donostian egotea momentu honetan, virtualki, baina Donostian egotea momentu honetan. Uno de los 4 jinetes del apocalipsis es la enfermedad, concretamente las epidemias. Y cuando pensamos en él, siempre nos imaginamos la peste. Pero en el ranking de las enfermedades epidémicas a lo largo de la historia, la enfermedad que más muertos ha causado a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido el tifus exantemático. Es el primero en ese ranking. El tifus exantemático está producido por una rickettsia, un microorganismo. Sirve de transmisión a los humanos los piojos de la ropa, los que en tiempos históricos, cuando había también entre nosotros, se metían entre los pliegues de la ropa, en la cintura, en el pelo, cuando por la falta de higiene había muchísimos parásitos, y estas riquecias producen este cuadro de tifus exantemático que lo tenemos documentado desde muy antiguo. En la Anábasis ya aparece citada la vuelta de las tropas de los soldados griegos a su país y aparece una epidemia que fue de tifus exantemático. En todos los movimientos de tropas, en las guerras y demás, siempre han aparecido episodios del tifus exantemático. Napoleón no fue derrotado solamente por la inmensidad de Rusia y por el frío, sino también por el tifus exantemático. Cuando hay grupos de población, movimientos de población expulsados, como los moriscos del Reino de Granada, o cuando ocurren hambrunas, como en la Irlanda de la segunda mitad del siglo XIX, aparece también el tifus exantemático. En la guerra de la Convención en Guipúzcoa, cuando entran las tropas francesas, ellas mismas están afectadas por el tifus exantemático, pero también lo transmiten a la población civil de la provincia, del territorio, y se calcula que como mínimo el 5% de los guipuzcoanos, en la última década de este siglo XVIII, murieron por tifus exantemático. En las guerras napoleónicas, y estamos ya en la segunda década del siglo XIX, también esos aniversarios que hemos celebrado esta década, hace unos años, de epidemias y demás en Guipúzcoa, todas ellas fueron de tifus exantemático porque las tropas de Napoleón las repartieron por todo el mundo, por toda Europa y por los territorios a los que llegaron. En la conferencia de ayer de la profesora Alonso, ella al final planteó que en la peste antoniana que pudo haber 3 causas. La de la peste la descartamos, por supuesto, y luego dejó sobre la mesa 2. Yo me hubiera decantado por el tifus exantemático porque tenía todas las características. Las tropas romanas, después de luchar en Mesopotamia, vuelven por Anatolia, vuelven por Grecia, vuelven por los Balcanes, lo que ahora son los Balcanes, llegan a Italia y esos territorios quedan infestados
por una peste que no llega, por ejemplo, a Hispania, que no llega a Britania, que no llega al África romana, al norte de África, con lo que cabría pensar que podía ser un caso más de tifus exantemático. Siguiendo con el ranking de las epidemias más asesinas a lo largo de la historia de la humanidad, el segundo puesto le corresponde a la peste. Y hoy voy a dedicar toda esta conferencia, la voy a dedicar a hablar de peste fundamentalmente. Voy a recordar unos datos antes de empezar ya a ver la pantalla y a ver el PowerPoint. La palabra peste o la palabra plaga se usan como sinónimo de epidemia. La peste de Atenas, la peste antonina, etcétera. Pero yo voy a hablar solamente de la peste, de la enfermedad que es producida por un microorganismo que se llama Yersinia pestis. O sea, voy a referirme solamente a la peste en ese sentido, en el sentido concreto y específico de una enfermedad producida por un microorganismo concreto. Hay mucho problema con la terminología y en todas las lenguas la tenemos, también nosotros en euskera, con palabras como baztanga y demás que no deberíamos de utilizarlas y que las seguimos utilizando y que habrá que depurar en su momento todo este tipo de terminología. Pero ahora vamos a hablar de peste y todo el tiempo me referiré, como digo, a la peste como enfermedad producida por la Yersinia pestis. El mecanismo de transmisión es un triángulo. Es una zoonosis, como todas estas pandemias que nos afectan, la actual y muchas de las anteriores. El animal original son las ratas, son las marmotas, son roedores que viven en Asia, en el centro de Asia. Las pulgas sirven de transmisoras de este microorganismo de unas ratas a otras o de unas marmotas a otras, y cuando ellas mueren, porque hay una zoonosis, hay una enfermedad de estos animales, las pulgas, una clase concreta de pulgas, pueden atacar a las personas, picar a las personas y transmitir la enfermedad produciéndole la peste. La clínica tengo que aclarar que una vez que se produce la picadura, por ejemplo, a ver si me veo la pantalla, por ejemplo, en la mano, si me pica una pulga en la mano y me transmite este microorganismo, los ganglios más próximos, que sean en este caso los de la axila, se infartan, aumentan de volumen, forman unos bultos tremendos y muy duros que en la Edad Media se llamaban bubones, y de ahí viene el nombre de peste bubónica, que es la presentación clínica de estos bultos o bubones que aparecían en la ingle, que aparecían en la axila, que aparecían en el cuello y que aparecían en otras partes del cuerpo como primera manifestación y fundamental de la peste bubónica. Pero claro, los microorganismos también avanzan, llegan a los pulmones, afectan también a los pulmones, producen una neumonía gravísima en el aparato respiratorio, y esta neumonía gravísima hace que la sangre no se pueda oxigenar correctamente, la sangre se oscurece, y como la piel de la cara, por ejemplo, y del cuerpo es transparente y lo que se ve es la sangre que circula, cuando esta sangre es muy oscura, muy negra porque no tiene oxígeno, la piel se ve como negra, como oscura, y de ahí que los enfermos de peste en esta fase se les consideraba que era la peste negra porque todos los enfermos tomaban este color. No pasa solamente con la peste lo del color negro. La gripe española, por ejemplo, las tropas americanas que vinieron a luchar a Europa, murieron unos 50.000 americanos por gripe, por la llamada gripe española. Había tropas de soldados blancos, la mayoría, y algunos soldados negros, y los médicos que están trabajando en Europa, según he podido ver en algunos archivos, a veces se encontraban con soldados blancos que después de tener una neumonía gravísima veían que eran prácticamente negros, y ellos dicen en sus informes que no eran capaces de distinguir a veces a los soldados blancos de los soldados negros, y que además todos estos soldados blancos que se volvían negros, entre comillas, todos estos morían, que ya la enfermedad era muy grave y que ya no tenían prácticamente remedio. Entonces vamos a ir ya directamente, después de este recordatorio, que muchos de ustedes ya lo conocerán, pero me ha parecido oportuno que recuerden los tipos clínicos que se presentan dentro de la peste, que luego se mezclan entre sí, que no son así de claros, y menos en las referencias históricas. Vamos a ver si consigo meter el PowerPoint, porque hemos estado haciendo pruebas y me ha costado bastante, por cierto. Creo que ya se verá las diapositivas. La peste de Justiniano, Calamitates en Miseria,
y vamos a empezar ya a desarrollar propiamente el tema de hoy. Aquí les presento a la Yersinia pestis. Es el microorganismo responsable de esta enfermedad que, como digo, es la segunda en el ranking de las enfermedades infecciosas que más han matado a lo largo de la historia. Toma el nombre de un microbiólogo de la Escuela de Pasteur. Anton, a finales, ¿sí? ez da ¿sí? ikusten, eh? Ez da ikusten. Compartir. Comenzar a compartir. Compartir. Y ahora. A ver. Orain eserrez. Siento mucho, a mí también me desconcentra este tipo de cosas. Compartir ventana. Bueno, ahora me están viendo a mí, ya lo siento y me van a disculpar, hemos hecho todas las pruebas del mundo, pero entre tanto plataforma que transmiten este tipo de conferencias y demás, yo con Skype me está costando muchísimo hacerlo de esta manera. Vamos a ir otra vez a probarlo. Comenzar a compartir. Ahora supongo que ya se ve. Orain bai. Muchísimas gracias porque me estaba dando mucho apuro que tuviera que decirlo todo de palabra cuando las imágenes ayudan a entender mejor estas cosas. No podremos dar, porque no hemos conseguido, un pequeño vídeo que pensaba dar al final de 1 minuto hablando de las epidemias de peste, pero por lo menos vamos a ver imágenes. Como les decía, está la Yersinia pestis, la responsable de esta terrible enfermedad. Yersin es un médico que va al sudeste asiático a finales del 19, es de la Escuela de Pasteur. Allí hay un investigador japonés que ya había descubierto este tema, pero Yersin es el primero que lo describe y se queda con el nombre del microorganismo, que se llama, en honor a él, se llama Yersinia pestis. La peste ha causado verdaderas calamidades a lo largo de la historia. Esto es un cuadro muy conocido de Bruegel, que el año pasado celebró el centenario y del que iba a dar luego un pequeño vídeo, pero si no lo podemos dar, nos quedaremos con este cuadro o con la exposición, que es esta de aquí, una exposición en Bruselas, que fue una preciosidad y que subrayaba muy bien el aspecto del miedo, de la incertidumbre y de los problemas que plantean todas estas pandemias y todos los miedos internos que nos van surgiendo cuando nos encontramos en una situación de estas. Esta mucho más grave de la que nosotros estamos viviendo ahora, pero cada uno le toca vivir lo que le toca vivir. Entonces, al final, si puedo, veremos unas imágenes por lo menos y vamos a ir avanzando. Conocemos grandes pandemias de peste a lo largo de la historia. La primera de ellas es la que hoy voy a dedicarle esta conferencia, que es la peste de Justiniano, que empieza en el 541 y termina en el 544, pero que luego, a lo largo de los siglos VI, VII y VIII, hasta mediados del siglo VIII, sigue dando episodios, epidemias muy fuertes en diferentes territorios de Europa. No son ondas en el sentido que estamos utilizando ahora, ondas u olas que estamos usando ahora, porque hay periodos muy largos de tiempo, pero ante estos 200 y pico años hay más de 20 epidemias de peste en toda Europa y de una manera sorpresiva, hacia el 756 más o menos, la peste desaparece. Muchas pandemias, de una manera sorpresiva, sin que sepamos por qué, han desaparecido y no volvió a haber ningún caso de peste en Europa hasta que llegó el año 1348, en el que apareció la famosa peste negra. Venía de Asia y es bien conocido todo el ciclo. Durante 3 años recorrió Europa y mató desde 1/3 a la mitad de la población de Europa de aquella época. O sea, Europa tenía 75 millones de habitantes y mató entre 25 y 33 millones de habitantes. Y luego, a partir de ahí, hasta principios del siglo XVIII, hasta 1720, más o menos, hubo unas 30 o 30 y pico epidemias en diferentes lugares de Europa que condicionaron los siglos XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Y hay un tercer periodo o amplio periodo de pandemias de peste que
pero lo tenemos desde el siglo XIX. Ya he hablado antes de que aparece en China, en el sudeste asiático, y que justamente en Hong Kong Yersin hace la descripción del microorganismo responsable, pero luego también tenemos en África, tenemos en otras partes del mundo, incluso aquí he metido entre paréntesis, este año 2020 es el aniversario de la famosa epidemia de peste que ocurrió en varias poblaciones en una zona bastante amplia de la isla de Mallorca, sobre la que habían trabajado un equipo de investigadores de Mallorca, pues Joan Marc y otros investigadores haciendo exposiciones. Iban a hacer una exposición que en este momento ya está circulando por los pueblos, conferencias y demás, y que no ha sido posible, y que fue en 1820, hasta las actuales epidemias de peste. Ya saben ustedes que en Madagascar, por ejemplo, en este momento, en estos últimos años, ha habido varios brotes de peste, y algunos de ellos, además, con unos cuadros neumónicos gravísimos, por lo que en algunas ocasiones las autoridades europeas, las autoridades sanitarias, han desaconsejado viajar a esta isla de África, donde todavía, como digo, y en Mongolia y en algunas otras zonas, todavía persiste la peste como enfermedad residual. Vamos a la pestis Justinianea, a la peste de Justiniano. Justiniano es un gran emperador, lo ponen a la altura de Constantino. Gobierna desde el 527 al 565. Esta es una moneda de este gran emperador que consiguió recuperar amplios territorios de todo el área mediterránea, como vemos aquí, que en aquel momento estaba sufriendo el asentamiento de las tribus bárbaras que iban llegando a Europa, que se iban asentando en todos los territorios de Europa occidental, enfrentándose entre sí, con guerras continuas, con guerras internas de sucesión, porque los mecanismos de sucesión eran muy crueles. El más fuerte, el que ganaba, era el que acababa siendo rey, y los asesinatos, envenenamientos y guerras internas es lo habitual durante estos primeros siglos, hasta que se van asentando y van apareciendo los nuevos estados. Pero en un momento de gran inestabilidad, sobre todo en el occidente europeo, la figura de Justiniano es una figura muy importante y muy interesante. Las valoraciones que se hacen del número de muertos y demás, yo no tengo mucha confianza en ellas, porque no tenemos datos exactos más que algunos datos puntuales. De la peste antonina, por ejemplo, la profesora que ayer habló, la profesora Alonso, nos habló de 1 a 4 millones de fallecidos, como aparece aquí en esta diapositiva. Y de la plaga o de la peste de Justiniano, yo creo que como mucho mataría en todo el mundo entre 20 y 30 millones de personas, y no 50 millones como aparece aquí. Y los que sí sabemos con seguridad son algunos datos como los de Constantinopla, que iremos viendo a continuación. No tenemos imágenes de estas enfermedades epidémicas y de esta época, cuando tenemos muchísimas imágenes de medicina en el mundo clásico y en esta antigüedad tardía, Antiquité tardiz, que es el periodo que estamos viendo. Hay muchísimas imágenes de médicos, de cirujanos, de instrumental quirúrgico, de dioses médicos y demás a lo largo de todo este periodo. Y lo que sí tenemos es información escrita, pero es una información que a veces no es muy exacta. Tenemos sobre la peste de Atenas, como ya hemos visto, la peste antonina, la peste de Justiniano, que ahora hablaré un poco de ella, pero me referiré más a aspectos médicos que a aspectos, digamos, de fuentes clásicas. Yo voy a citar la tos de Perinto, que aparece en el Topos Hipocrático, porque sí quiero que vean ustedes lo que es el primer antecedente, algunos así lo consideran, de la primera epidemia de gripe. No sabemos si epidemia o pandemia, seguramente sería una epidemia o una epidemia o una gripe estacional simplemente, pero sí quiero que vean cómo nos transmiten el libro de las epidemias, el libro de epidemias, concretamente el libro sexto, que nos dicen que la tos de Perinto se inicia en el solsticio de invierno, que la climatología era adversa, todas las enfermedades respiratorias siempre se unen, se vinculan con la climatología, que los síntomas que daban eran toses ásperas, violentas, afecciones pulmonares, inflamaciones de garganta, algo más, y luego introducen datos que son falsos, que posiblemente los copistas que han ido haciendo las copias de todos estos datos que nos llegan de este mundo antiguo, del mundo clásico, introducen o por error o por confusión o lo que sea, como hablar de una ceguera nocturna en este caso, o hablar de parálisis. Es decir, los datos que manejamos son inciertos.
y muchos casos inseguros. Entonces yo voy a intentar hablar solamente de las hipótesis que hay sobre esta peste justiniana sin meterme a demasiadas complicaciones con los datos que nos transmite la literatura del mundo clásico. Tengo que decir en primer lugar que las pandemias no vienen del cielo, que no aparecen porque sí. La COVID-19, la que en estos días cuando nos sentamos a ver la televisión, los informativos nos marean, nos aturden entre números, entre cifras, entre recomendaciones, entre peleas entre políticos y demás, y no nos habla nadie de que detrás de la pandemia que estamos sufriendo hay una zoonosis de unos tipos de animales concretos como son los murciélagos y algún otro animal en el camino, y que al final la causa de la COVID-19 es el desastre de mundo en el que estamos metidos, con una superpoblación que ya llega, como todos ustedes saben, a 7.800 millones de personas, la contaminación que llega hasta el último rincón del mundo, el deterioro del medio ambiente. Aquí he puesto a nivel mundial, pero tendría que haber puesto también, y hay que a veces mirar hacia adentro, y a nivel local, porque cuando empezó toda esta historia en enero estábamos, acordarán, con aquella montaña de basura que cayó entre Donosti y Bilbao, que cerró la autopista, y el medio ambiente que tenemos, sobre todo la provincia de Vizcaya y la provincia de Guipúzcoa, pues es realmente demencial y no es momento de hablar de ello, pero sí tengo que hablar de eso y volver a recordar el cambio climático, y todo ello posiblemente tenga una influencia importante en la gestión de la aparición de la COVID-19. En el caso de la gripe española, es la Primera Guerra Mundial la responsable, en mi opinión, con sus millones de soldados que se desplazan de todo el mundo a los frentes de guerra, los trabajadores que pasan a ocupar los puestos de trabajo de los soldados, las condiciones inhumanas en las que luchan en las trincheras, al aire libre durante verano e invierno, en todas las épocas del año, la guerra química y demás. He trabajado mucho, como ha dicho Javier Mina, el presentador, sobre la gripe española, y ahora mismo, hace una semana ha salido este nuevo libro que está aquí, que es una nueva historia de la gripe española, paralelismos con la COVID-19, en la que hago los paralelismos, como dice el título, entre lo que fue aquella gran pandemia, la más gorda, la más grave que hemos tenido en la edad contemporánea, y lo que estamos viendo ahora, que no es ni remotamente tan grave como aquella. La gripe española entre nosotros aquí, en nuestro entorno, en Euskal Herria, en Francia, en España, mató al 1% de la población. Y la COVID que estamos viviendo ahora, hasta ahora ha matado al 0,1% de la población. O sea, no son comparables en intensidad y mucho menos en la mortandad que están provocando. Otra pandemia, por ejemplo, la primera pandemia de cólera, y esta quiero pararme un momentito en ella porque hoy en día muchos opinamos que la erupción del volcán Tambora, que ocurrió en 1815, produjo, este es el terrible y el tremendo volcán Tambora, según una imagen de la NASA muy reciente, produjo una expulsión a la estratosfera de humos, de cenizas, de derivados del ácido sulfúrico, de derivados del azufre y demás, que lo que hizo fue contaminar prácticamente toda la superficie de la Tierra y produjo lo que en aquel momento se llamó un año sin verano. Cuando se produce un año sin verano no hay cosechas, hay hambrunas, hay problemas de población, hay problemas de movimientos de población, y lo que ocurrió es que 2 o 3 años después explotó, el Tambora estuvo aquí en Indonesia, y explotó lo que fue la primera epidemia de cólera en 1918, que aparece aquí en color verde, en el sudeste asiático, y a partir de 1826, la segunda epidemia de cólera que ya llegó hasta Europa y que fue un verdadero desastre, con unas tasas de mortalidad tremendas, de 60 por 1000 habitantes, 90 por 1000 habitantes, según las localidades, y que se extendió por todo el mundo, y que a lo largo del siglo XIX hubo la tercera, la cuarta, la quinta, las pandemias de cólera prácticamente nos marcaron el siglo XIX. La peste negra, que antes se habló de ella, que se inicia en el siglo XIV, en 1348, también la comparan o dicen que se inició en esa época porque precisamente en esa época se produce un pequeño cambio climático, el clima va cambiando, y aquello se llamó la pequeña edad de hielo, y empezó en esa época y llegó hasta el 18, o si se quiere hasta principios del 19, y se dice que los cambios que produjeron los cambios climáticos pudieron tener que ver con la aparición
de la peste negra de 1348. Y la peste de Justiniano, que es la que tenemos que hablar nosotros ahora, que en mi opinión y en la opinión de muchos autores, nace a partir de un fatídico año, el 536. En el 536 posiblemente hubo una erupción volcánica, no se sabe si en Islandia, en Japón, en Indonesia, del tamaño del volcán Tambora que hemos conocido en época histórica y que produjo una situación igual de años sin verano y multitud de problemas de hambre y demás. Otros dicen que no fue una erupción volcánica, sino que cayó un meteorito el año 536, que fue el responsable de que se produjeran perturbaciones climáticas y medioambientales y que este germen, que tiene su reservorio, como he dicho antes, en Asia Central, Yersinia pestis, empezara a afectar a personas, dejara de ser una zoonosis y pasara a ser una epidemia y se extendiera por los 3 continentes. Como digo, ya vamos al relato que nos hace Procopio de Cesarea de la epidemia de Justiniano, de la peste de Justiniano. Nos dice que aparece en Etiopía año 540, luego en Egipto el 541 y demás. Es un relato idéntico al que hemos oído el lunes pasado a la profesora Vintró, diciendo que Tucídides nos cuenta que así fue el origen de la peste de Atenas. Y también ayer, cuando habló de la peste antonina, la profesora Alonso también nos dijo que una de las hipótesis, y lo que aparecía en los textos clásicos, era esta misma sucesión, el 540 de Etiopía, Egipto y demás. Yo tengo la impresión de que simplemente es un patrón literario. O sea, que Procopio de Cesarea y todos los autores de la época simplemente copian a los clásicos y nos vuelven a contar que vino desde el Índico y que subió desde África, cuando eso no ocurre habitualmente, porque en estudios como este que estoy citando aquí, se ve que el origen suele ser Asia, en todos los sentidos, y luego que a través de vías que vienen de este a oeste, las pestes se han extendido por toda Europa a lo largo de toda la historia. La peste de Justiniano, concretamente, ya dejando a un lado que entrara desde África o que seguro que entró desde Asia y entraría posiblemente desde Mesopotamia, en la primera ola, como vemos aquí, año 541, afectó a los territorios, me imagino que se verá muy mal y que la transmisión será difícil, pero son los que aparecen pintados de rojo. La peste de Justiniano afectó a estos territorios y luego las siguientes pestes, que ocurrieron hasta el siglo VIII, aparecen pintados con rayas, pero también hay otras que aquí no aparecen. Sabemos con seguridad que se presentó en Constantinopla en el año 542, que duró 4 meses y que mató del 33 al 50% de su población. Es decir, posiblemente en Constantinopla mató a unas 300.000 personas en 4 meses. Fue una verdadera masacre, tratándose además de una ciudad nueva y sana, entre comillas, situada, como muchos de ustedes saben, en una colina junto al mar. Esta es una foto sacada según se viene del Mar Negro hacia Constantinopla, hacia Estambul, con edificios espectaculares, sanos, ventilados, como decimos hoy en día, como Santa Sofía, con kilómetros de acueductos que llevaban agua potable y limpia y sana a la ciudad, con depósitos de agua repartidos por toda la ciudad, como el que visitamos los turistas cuando salimos de Santa Sofía y nos meten a visitar este depósito de agua que está allí mismo, y hay varios de estos en la ciudad que conservaban el agua durante el verano y durante el invierno de una manera sana, con la medicina más puntera del mundo en aquel momento, no digamos lo que había en Occidente, porque ya la medicina y todas las ciencias se habían perdido en las Galias, en Hispania, en Britania y en todos los territorios de Occidente, pero allí se mantenía entera toda la medicina clásica y había unos excelentes médicos bizantinos también, y aún así, y lo subrayo, un nuevo germen que aparece actuó sobre una población totalmente virgen que nunca había estado en contacto con este germen y mató, como digo aquí, a destajo. Y a continuación se extendió por todo el Mediterráneo. Un Mediterráneo además sumido en el caos, sumido en desastres naturales. Había langostas que asolaban cultivos y que están bien documentadas en todo el área mediterránea. Había sequías, había hambrunas. Estos siglos V, VI y principios del VII son realmente catastróficos. En el siglo VI tenemos documentadas epidemias de peste en los años que indico aquí. Hay unas 20, como he dicho antes, y no sabemos por qué, pero en un momento determinado esta pandemia desapareció de Europa hasta que apareció
la de 1348. Aquí ya quiero introducir un tema que es nuevo y que al final, si tengo tiempo, lo comentaré por encima, y es que la variante del germen que produjo la peste de Justiniano desapareció y que cuando apareció en 1348 era una nueva cepa, la que apareció a mediados del siglo XIV, que es la que en este momento sigue circulando. O sea, con pequeñas modificaciones, la actual peste que todavía, los actuales casos de peste que hay en el mundo, son herederas de la pandemia de peste negra, pero no lo son de la pandemia de Justiniano. Me van a permitir que vuelva otra vez a poner la pantalla de antes, la de la peste Justiniano y los territorios que afectó, y que no voy a empezar a recordarlo, solamente este eje Marsella-Treveris es un eje importantísimo, que aquí lo tenemos bien marcado. Las pandemias de Roma, por ejemplo, aquella de 590, en la que el Gregorio Magno, el Papa, organiza una ceremonia religiosa tremenda, una procesión, y que al pasar por lo que entonces era el mausoleo de Adriano, creen ver en la parte alta al arcángel San Miguel con una flecha, una espada, creo que es, una espada así, creen ver intentando detener la peste y parando la peste, con lo que aquel monumento que está enfrente del Vaticano en este momento se llama San Angelo, en homenaje a aquel santo que dijeron que paró aquella epidemia de peste en Roma del 590. Voy a pararme y déjenme que me acerque un poquito a donde vivimos nosotros, a nuestro territorio. A este territorio que hemos que estar aquí en blanco, porque no hay apenas documentación, porque es un periodo esto que le llamamos, y bien llamado, los siglos oscuros, el siglo V, VI, VII, y que a veces tenemos informaciones indirectas que son por lo menos curiosas. Y permítanme que cite a Gregorio de Tours, Gregoire de Tours, y a la historia de los reyes francos, y voy a tomar la edición que hace Gallimard, hace muy poquito, una edición de bolsillo, año 2012, y voy a ir traduciendo lo que yo creo que en esta historia de los reyes francos se refiere al territorio de Aquitania y al territorio de Vasconia con V y Vasconia con W, que es todo el territorio en el que estamos nosotros. Nos dice Gregoire de Tours: el quinto año del reinado de Childeberto II, y empieza a contar, hubo, voy citando en citas textuales, una inundación tan grande que los agricultores no pudieron sembrar sus tierras. Hubo una enorme pérdida de ganado y de cosechas. El Ródano y el Saona se salieron de madre y causaron grandes daños a las poblaciones vecinas. Y añade, y cuando las lluvias cesaron, los árboles florecieron de nuevo, a pesar de estar en el mes de septiembre. Se produjo un desajuste climático tremendo, que es lo que antes he referido al hablar de Tambora, del volcán Tambora, del año sin verano, y es algo parecido a lo que nos está contando Gregorio de Tours. Y añade Gregorio de Tours, y yo creo que se puede referir perfectamente a ese año 536 que antes lo he subrayado con un bolígrafo rojo para que fijemos la atención en él. Nos dicen: tú, de madrugada, una gran luz recorrió el cielo y desapareció en el lado de oriente. Se oyó en toda la tierra un ruido semejante al crujido, que vendría a ser ese meteorito que dicen algunos, hay muchos artículos y en internet, la mayoría son de acceso libre, ese posible meteorito que también pudo caer este 536. Y sigue contando: la ciudad de Bordeaux, de Burdeos, se estremeció por un temblor de tierra, sus murallas estuvieron a punto de caerse. Este temblor de tierra se hizo sentir hasta Hispania, pero con menos fuerza. Entre tanto, inmensas rocas se soltaron de los Pirineos y aplastaron a hombres y ganados. En los alrededores de Burdeos, pueblos y cosechas ardieron. La ciudad de Orleans fue también presa de un incendio. O sea, son unos años de desastres climáticos y de problemas en la población que los estaba sufriendo en ese momento. Y un poquito más adelante, Gregorio de Tours nos dice, y yo creo que esto ya se puede referir al 542, donde ya tenemos referencias en el reino visigodo de Hispania, de que hay unas epidemias inguinalis, unas pestis inguinalis, o sea, seguramente se refiere, como he dicho antes, a los ganglios, a los bubones que aparecían en las ingles, porque las picaduras
de las pulgas suelen ser generalmente las extremidades inferiores, y ya sabemos que en el 542, en Hispania por lo menos, ya estaba la peste de Justiniano, y Gregorio de Tours nos dice: apareció una epidemia. Mientras los reyes estaban divididos y se preparaban de nuevo para la guerra civil, una especie de disentería se extendió por toda la Galia. Y nos da los síntomas. Los afectados sean atormentados por una fiebre violenta acompañada de vómitos, sufrían un gran dolor de riñones, pesadez de cabeza, agobiante. Lo que expulsaban por la boca era amarillo o verdoso. Muchos pensaban que era un veneno secreto, y el vulgo incluso le llamó el fuego de San Antonio. Y sigue contándonos Gregorio de Tours. Primero nos cuenta una serie de remedios que se utilizaban en aquella época, remedios que hoy en día pues, nos parecen pues, poco efectivos, pero es lo que había, y los cuenta en su obra, en su Historia de los Reyes Francos. Y luego dice: esta enfermedad comenzó el mes de agosto. Atacaba en primer lugar a niños pequeños e hizo perecer un gran número de ellos. Un poquito más abajo, después de contar otras cosas, vuelve otra vez con el rey y añade: los hijos del rey también resultaron afectados. Y el rey, considerando que sus hijos habían enfermado porque era un castigo divino por el exceso de cargas al pueblo, mandó quemar todos los archivos, todos los registros, y suprimió algunos impuestos. No fue una mala medida por parte de un político, entre comillas, de aquella época, de suprimir algunos impuestos en un momento en el que toda la población estaba sufriendo una enfermedad tremenda, terrible, como fue esta peste de Justiniano, y aquí nos lo refiere al rey de los francos. Luego, más adelante, habla de la reina Austregilde. Dice: la reina murió por la misma enfermedad, pero antes de morir pidió que, en venganza por los 2 médicos que la atendieron y que no la pudieron curar, en cuanto ella muriera, mataran también a los 2 médicos. Y efectivamente, cuando murió la reina, seguido mataron a los 2 médicos. Los médicos a veces tenemos que sufrir muchísimo, todo hay que decirlo. En el Código Hammurabi hay algunos casos en los que incluso se castiga a los médicos si han cometido algún error o algún problema serio, cortándoles la mano, pero este castigo de esta reina de Franca, pues realmente es serio, porque los 2 médicos que la atendieron y que de ninguna manera la pudieron salvar, pues la pagaron con sus vidas. Quiero hablar un poco de genética, no voy a hablar demasiado, pero sí quiero hablar un poco de genética, porque últimamente estamos empezando a conocer lo que pasó en estos tiempos oscuros. Estamos empezando a conocer a través de las excavaciones de cementerios que han ido apareciendo, por ejemplo, en Londres, que han ido apareciendo en algunos puntos del continente europeo, y en los que se puede obtener, mediante el ADN antiguo, se pueden obtener muestras, y se han obtenido, de la Yersinia pestis, tanto la que produjo la pandemia de 1348 y las siguientes, o sea, la peste negra y las pestes posteriores, que ya la tenemos perfectamente identificada y sabemos a qué atenernos con ella, como la que fue responsable de la peste de Justiniano, que, como he dicho antes, parece ser que son cepas diferentes, son de distintos tipos o distintos gérmenes, con una diferencia muy clara, que es que la Yersinia pestis de la peste de Justiniano parece que ha desaparecido, y la otra, la que aparece en el siglo XIV, todavía sigue actuando. Aquí cito un par de artículos que me parece interesante citarlos. Luego habrá una bibliografía también, si el trabajo este se publica o se hace algo con él. Y hay un último paper, que es el paper último, por cierto, es del año 19, el último que citaba antes, y hay un último paper de este año, que también está de acceso libre, o sea, cualquiera de ustedes puede acceder a este tipo de artículos, y le recordaré para la mayoría de la población, o sea, para los que no conocen el mundo médico, que nuestra base de datos de referencia se llama PubMed, se escribe PubMed,
y que ahí hay millones de artículos que han sufrido, que han recibido un control para que estén colgados y que hay muchos también sobre la peste de Justiniano y sobre todas estas pestes y enfermedades y prácticamente sobre todos los autores y todas las enfermedades que hay en el mundo y que ha habido en el mundo. Y esta base de datos es una base que, como digo, se puede consultar y en muchos casos se pueden bajar los artículos completos. Hay uno muy bonito que está publicado en abril de este año, hace muy poquitos meses, que está publicado en una revista que se llama PLOS, que también es de libre acceso, y que viene a titularse algo así como Modelando la peste justiniana, comparando las rutas de transmisión hipotéticas de la pandemia de Justiniano. Claro, las rutas son muy importantes en la transmisión de todas las enfermedades y más en estas, y más a partir del momento epidemiológico en el que hemos entrado con esta pandemia de coronavirus, que ya nos está anunciando que a posteriori va a haber posiblemente más pandemias, sean víricas, posiblemente la mayoría de ellas, o en algunos casos bacterianas, vengan de Asia, la mayoría de ellas vendrán de Asia y de China fundamentalmente, como han venido históricamente, o vengan de África, y estas rutas de transmisión son muy importantes, y en este artículo concretamente nos dice que la documentación histórica que hay sobre la pandemia de Justiniano, pues que es mínima, que no es una documentación muy importante, y es cierto, yo he estado intentando buscar la manera de que me den cifras, números exactos de población, con número de fallecidos, para poder hacer tasas y demás, y es extremadamente difícil de hacerlo. Prácticamente no podemos hacer más que en casos concretos como Constantinopla, en la que hay mucha documentación de que nos habla del número de personas fallecidas, de la población que tenía previamente y demás, y que al final lo que quedan son esas narrativas, como la que he explicado antes, que lo que hacen es coger textos antiguos y lo repiten simplemente. Y en este artículo, como digo, y es un tema también que a mí me ha parecido interesante, por eso lo he traído aquí, destaca, ya voy al segundo párrafo, la incertidumbre que rodean los detalles de las fuentes primarias sobre la peste justiniana y pone en duda la probabilidad de que la peste justiniana afectara a todas las localidades de la misma manera. Es decir, si en el primer golpe de una situación pandémica, en este momento, en el siglo VI, o en el siglo XX, a principios del siglo XX con la gripe española, o a principios de este siglo XXI con la pandemia, con la COVID-19 que estamos sufriendo ahora, si en un primer golpe produce unas tasas de mortalidad y afecta a unos determinados segmentos de población, no tenemos que pensar que las siguientes ondas o epidemias que deriven de esta primera pandemia van a actuar igual. No tienen por qué actuar de la misma manera, no tienen por qué producir la misma mortalidad, no tienen por qué afectar a los mismos grupos de población, no tienen por qué. Estos días hemos hablado mucho de comparar la edad de los que están falleciendo ahora, que son mayores fundamentalmente de 70, 80 años, los que están falleciendo con el coronavirus. En cambio, la gripe española lo que fallecían eran jóvenes adultos de 20, 30 años más o menos, la edad media fueron 28 años aquí entre nosotros, la gripe española, cuando ahora la edad media de los fallecidos con la actual epidemia es mucho más alta, son 60 y bastantes años, la edad media de los que han fallecido, o estas epidemias de peste históricas en la que afectaba a todos los grupos de población. Afectaba a niños, afectaba a jóvenes, adultos y a gente mayor, y afectaba también porque estas epidemias, pandemias de peste eran extremadamente democráticas, entre comillas, afectaba también a todos los segmentos de población, afectaba a ricos, afectaba a pobres, y únicamente se salvaban los que conseguían huir a tiempo y huir muy lejos donde no llegaba, porque a veces no llegaba, pero los más ricos también caían, y me estoy acordando, ya voy terminando además porque quería hablar 50 minutos y no me quiero pasar de ellos, me estoy acordando de la pandemia de peste negra, la de 1348, cuando va a entrar en Valencia, o ya se ve que en el Reino de Aragón ya está entrando la epidemia, la familia real aragonesa huye a Teruel y se lleva con ellos la peste y muere una parte importante de la familia real aragonesa en Teruel, donde habían huido creyendo que
iban a dejar en Valencia, en el puerto de Valencia, la enfermedad que ya veían que venía desde Oriente, desde Messina, desde Sicilia y de Constantinopla. Y un caso luego nuestro muy concreto, que es, ahora en este momento se me ha ido, la familia real, sí, el tema de la democracia de los grupos de población, en la catedral de Pamplona, en aquel momento, cuando aparece en la primavera de 1348 la peste negra, en la catedral de Pamplona había 56 canónigos. Pues bien, 2 años después escribe una carta al Papa que la recoge Ruiz de Loizaga, que la publica Ruiz de Loizaga, en la que los canónigos que había en la catedral de Pamplona le dicen al Papa, y ese documento está en el Archivo Vaticano, donde yo tuve ocasión de conocer a este investigador, y le están diciendo al Papa, su santidad, antes de la epidemia que hemos sufrido, antes de la peste que hemos sufrido, éramos 56 canónigos y ahora quedamos 26. Por favor, convoque usted plazas para que se puedan ocupar las plazas de los que habían fallecido. Pero claro, a nosotros nos da un colectivo de gente rica, de gente poderosa en aquella época, como pueden ser los canónigos de la catedral de Pamplona, y nos dice que el 50% de ellos murieron, porque es la cifra que tenemos del Reino de Navarra, que publica Monteano, que publica Bert y que publica otros autores, sobre todo Monteano, que nos dicen que murió el 50% de la población, como murió en la peste de Justiniano entre el 30 y el 50% también en Constantinopla, y estas cifras, estos datos, los podemos incluso aplicar en otros momentos. Lo que sí sabemos es que si aparece unas tasas muy altas en un primer momento, no quiere decir que esas tasas se repitan, ni quiere decir que esas edades se mantengan, porque las edades también, ahora mismo en la pandemia que estamos sufriendo, está sufriendo más una población, digamos, mayor, pero puede cambiar perfectamente la tercera onda que llegará en los primeros meses del año que viene, o la cuarta onda, no creo que haya muchas más, ninguna más posiblemente en Europa, pues sí puede cambiar los segmentos de población y los porcentajes pueden ir cambiando poco a poco, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Las referencias, aquí hay unas cuantas y otras que tengo por ahí que las he ido citando. Yo quería ahora al final hacer un vídeo muy rápido, muy cortito de la exposición que se ha hecho el año pasado dedicada a Bruegel en Bruselas. Creo que va a ser imposible porque lo he intentado antes y no lo he conseguido, pero me van a dejar por lo menos medio minuto que intente a ver si pueden ver las imágenes. No van a ver el sonido, pero si ven las imágenes de la exposición, y les estoy hablando como director del Museo de Historia de la Medicina, que este tipo de temas tengo un interés especial, estas imágenes de esta sala, con las imágenes del triunfo de la muerte fundamentalmente, proyectadas en todas las paredes, techo y suelo de la sala, iban acompañadas de una música tremenda, terrible, con ruidos, con gritos, espantoso, y cuando uno pasaba por aquella sala realmente producía impresión. A ver si consigo transmitirles no lo he conseguido, ya lo siento. Creía que lo iba a conseguir, pero me ha resultado imposible. Voy a hacer un último intento solamente para dejar de compartir. No, ya es imposible. Si les parece, voy a dar aquí por terminada la conferencia, 55 minutos justos, porque yo creo que es mejor, si tienen alguna pregunta o un comentario que hacer, y si yo puedo contestarle, pues me pongo a su disposición para lo que les parezca sobre este tema. Muchas gracias por su atención.